Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de este subpodcast de 66 News, donde analizaremos el mundo del periodismo desde distintas perspectivas. Yo soy Laura. Yo soy Lupita y hoy traeremos un tema que, sí es muy interesante, pero también es bastante fuerte. Sí, porque vamos a hablar del corresponsal de guerra, es decir, estas personas que literalmente están en zonas de conflicto cubriendo lo que está pasando. Y que justamente muchas veces vemos sus reportajes en las noticias y decimos wow, pero no pensamos realmente en todo lo que hay detrás. Exacto, Lupita. Como, ¿qué tipo de persona puede hacer este trabajo? ¿Cómo lidian con lo que ven y qué habilidades necesitan para ser corresponsales de guerra? Y bueno, algo muy importante, no solo es valentía, porque si fuera solo valentía, pues todo aquel aguerrido querría ser corresponsal de guerra. Pero en realidad hay todo un perfil psicológico, profesional y humano detrás. Y para empezar, vamos a comenzar con lo que sería el perfil psicológico. ¿Me podrías hablar de ello, Laura? Sí, a ver, yo creo que esto es algo muy básico porque no cualquiera puede ser corresponsal de guerra. La verdad es que no. Y es que estamos hablando de personas que están constantemente rodeadas de violencia, de muertes o tensión constante. Y no solo verlo una vez, sino vivirlo durante días, semanas, meses. O sea, simplemente para una persona quizás es muy difícil el dimensionar una muerte familiar. Ahora imagínate ver muertes todos los días, el ver que te explotan bombas cerca, que de repente te dicen es que los militares ya tomaron todo. O sea, es vivir constantemente en tensión. Y justo respecto a este tema, Almudena Araiza, quien actualmente es la enviada especial en RTV en Cisjordania, afirma que es muy importante estar bien preparado física y mentalmente, ya que esto no es una huida de tus problemas, pues cuando vienes a la guerra cargas con tus problemas y luego probablemente te vayas con otros añadidos, así que hay que estar bien equilibrado. Así es, y de por sí ya esta profesión es tan difícil y peligrosa, ahora imagínate estar ahí. Yo creo que es mucho más pequeño el campo, ¿no? Así mismo, Laura, justamente son más pequeños sus espacios, todo está más limitado, más precario, y justamente para ser corresponsal de guerra se tienen que tener autocuidados, ya que el vivir este tipo de situaciones pueden desembocar en que las emociones se desborden, y algunas de las herramientas o bueno, de las actividades que evitan este tipo de situaciones serían hacer deporte, estar en contacto con la familia o simplemente compartir con los compañeros, esto según RTV Noticias. Igual ahora tenemos que tener en cuenta que a diferencia de otros tipos de periodismo, pues este no se queda solamente en la parte de informar, sino que también esta vez es vivirlo. Tú ya eres parte de la noticia, por así decirlo, ya no eres solo un espectador fuera de, lo estás viendo, lo estás viviendo. Sí, exacto, ahora sí. Ya casi que no que aplica la de tú solo debes informar y no meterte como detective. Prácticamente ya ocupas también un poco de ese papel. Igual cabe mencionar que para ser corresponsal de guerra se requieren ciertos parámetros y la Universidad Europea nos menciona algunos de ellos, como lo son la adaptabilidad, la resistencia emocional, la capacidad para trabajar bajo presión, el conocimiento de las redes internacionales y geopolíticas, el manejo de la tecnología. Y bueno, en algunos otros portales yo también llegué a haber mencionado que hay periodistas de guerra que tienen conocimientos militares o tuvieron entrenamiento militar, así como que ya tienen experiencia laboral. Y bueno, también se le debe agregar lo que sería la resiliencia y pues la mentalidad de que básicamente tú no vas a turistear, tú no vas a una situación común como otros periodistas, sino que vas a vivir en situaciones precarias y justamente que constantemente tu vida va a estar en juego, tu integridad va a estar en juego, no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y justo para ejemplificar ese tipo de situaciones, pues tenemos un hecho bastante claro, como lo ocurrido el 8 de abril del 2003 durante la invasión a Irak, en el que un tanque estadounidense disparó contra el hotel Palestina en Bagdad, matando a periodistas que estaban allí para cubrir pues lo que era la zona de conflicto. Bueno, me acordé que apenas cuando finalmente se acabó el conflicto de Palestina e Israel, mandaron a Enrique Acevedo. Justamente a él lo mandaron de inmediato y estaba pisando el suelo palestino.
Bueno, el punto es de que básicamente el ser periodista de guerra, pues aunque parezca que puedes tener un punto de seguridad, ese punto de paz, no existe porque estás dentro de un conflicto. Igual existen los periodistas de guerra que justamente deciden: no me voy a quedar con esto, yo voy a salir a las calles y voy a hablar con las personas, cómo lo viven. Porque justo otra de las características que tiene el periodismo de guerra es el hecho de que tienes que tener una ética bastante amplia, una ética bastante bien formada, porque tú tienes que tener ese deseo de querer informar a la gente de lo que está ocurriendo. Esto a pesar de todos los obstáculos que lleguen a presentarse en el camino o de lo que puede implicar en contra de tu persona, pues justamente tienes que estar firme en esa idea. Sí, claro, y para esto deben tener mucha resiliencia para poder recuperarse emocionalmente. Exacto, porque justamente según información del mundo, el 100% de los periodistas de guerra sufren agresiones y el 54% de ellos sufren también de estrés postraumático. Y bueno, tampoco podemos olvidar que también se pone en relieve que existe la falta de apoyo psicológico tras estas coberturas bélicas, ya que el 97% de los periodistas desconoce la existencia de protocolos de acogida y los medios para los que trabajan rara vez se interesan por su bienestar psicológico. Pues esto es bastante alarmante, ya que no solamente te expones al momento de ir a cubrir, que puede durar desde semanas hasta años, sino que después de volver también te deja secuelas. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que un periodista de guerra tiene que tener sensibilidad con el caso que está tratando, ya que son vidas humanas, y si llegaras a pasar ese nivel de ética, las personas no van a tardar en decir que está siendo amarillista, de que está siendo demasiado explícito, de que por qué subes eso, pero algunos periodistas de guerra lo hacen a forma de crítica social, de decir: esto está pasando, dejen de censurarlo, porque esta es la realidad, esto es lo que yo estoy viendo. Sí, como sea, crean conciencia de lo que de verdad está pasando. Igual está el hecho de que, por ejemplo, tienes que tener una mentalidad muy fuerte, porque si estar ahí unos cuantos momentos, porque ha habido casos en los que los extranjeros o los turistas llegan a estar dentro de un conflicto y rápidamente quieren salir de ahí, se sienten estresados, el estrés postraumático exactamente. Ahora imagínate estar ahí una semana, 2 meses y no saber cuándo vas a volver a ver a tu familia, si vas a salir vivo de la situación, ¿qué va a pasar? Sí, no inventes. Igual también tienen que ser imparciales y bueno, separar esta parte de no mostrar en cámara sus sentimientos, sino informar de una forma concisa y directa. Sí, y eso también es la cosa de que a veces o te involucras demasiado emocionalmente y no puedes ya trabajar, pero también están los que no se involucran nada y ya pierden totalmente el sentido humano del periodismo. Y justamente para este perfil pues de el periodismo de guerra se tiene que tener un contacto bastante cercano con lo que es la psicología, tener terapia después de ir ahí. ¿Por qué? Porque quizás tú dices: a mí no me impactó, a mí no esto, pero en realidad es que sí. Nos guste o no, las personas solemos guardar ese tipo de situaciones en la mente y tenemos, ¿cómo decirlo?, reflejos muy fuertes. Por ejemplo, quizás tú no lo notaste, pero una bomba o el sonido de algo similar se llega a pasar por tu mente y automáticamente como que te pones en modo defensivo. Entonces, para que ellos tengan una vida mucho más normal, tienen que estar constantemente recibiendo ayuda psicológica y estar sentados en una base muy fuerte de por qué lo están haciendo. Claro, porque estas cosas se van quedando en tu mente y de a poco te pueden ir afectando si no te tratas a tiempo. Sí, justamente no solamente pues sería la parte médica, porque también puede ser que como no estás acostumbrado a ciertos climas, a ciertas comidas o demás, puedes adquirir enfermedades. Por ejemplo, si te enviaran a lugares como lo son la India, como corresponsal, así, nada más como corresponsal, no corresponsal de guerra. Si tú no tienes un amplio, pues, desarrollo en tu estómago, o si no sabes cómo se está preparando la comida,
puedes acabar hasta en el hospital. Entonces, ahora tú imagínate en una zona de guerra donde casi no hay provisiones muchas veces, donde es estar yendo de campamento en campamento. Es algo muy complicado. Simplemente la cuestión como lo sería la higiene es más complicado, porque imagínate, tú te estás bañando, de repente te explota una bomba, se empiezan balaceras, tomaron tu campamento. O sea, como que es justamente el saber que no vas a un viaje, vas a trabajar y vas a sufrir. Nos gusta o no, vas a sufrir. No, pues sí. Bueno, ¿tú qué opinas de todo esto, mi queridísima Laura? Bueno, siento que aparte como que tienes que dejar de pensar en ti, porque pues sí, ya deja tú del comer, es lo de menos. Tienes que estar atento, cubriéndote tus espaldas, como que siempre ahí agachado, que no te vaya a caer una bomba. Tener cuidado con lo que dices también, porque contemplemos que no es como acá que, por así decirlo, nos chacaleamos la nota. Allá hay espías de guerra, y si tú dices algo que puede que no le convenga a un gobierno, muy probablemente no te quieran en su camino. Entonces hay que estar justo muy afanado a decir la verdad, pero siempre desde el punto de resguardar tu propia integridad. Sí, claro. Y básicamente también está lo que puedes tener: ansiedad, depresión, fatiga por compasión, debido a la exposición continua pues de la violencia, y careciendo de un apoyo psicológico, porque justo lo que te decía, el apoyo psicológico viene después de que tú regresas, porque en ese momento, por más que tú quieras recibir ayuda terapéutica, no puedes, simplemente hay veces que no puedes ni siquiera recibir apoyo médico. O sea, justo, quizás para nosotros desde este punto de vista más, ¿cómo decirlo?, sedentario, se ve demasiado wow, están haciendo un trabajo increíble, están exponiendo la verdad, pero lo que no estamos viendo es la parte del sacrificio que están sufriendo esas personas, porque están renunciando a estar con su familia, a su propia seguridad, a simplemente a un techo seguro, a comida sana, a veces incluso, o sea, si un periodista ya de por sí, por ser periodista, corremos el riesgo de ser secuestrados, de acabar en pues escenarios nada favorables, un periodista de guerra lo aumenta. Sí, claro. Y también cómo será para ellos. Imagínate cuánto tiempo les lleva el estar ahí, y luego para recuperarse no es algo que puedan estar haciendo constantemente, como un trabajo de periodismo normal que sacas la nota diariamente. No, ahí pues tengo entendido que justamente es como de hay que medir justo el qué es más importante, mi vida o mandarlo en fa, o sea, mandarlo ya. Muchas veces tienen que priorizar su propia vida. También contempla que si nosotros sufriendo de este lado, que falta de internet, que esto, ahora imagínate ellos. Y peor aún, sí. O sea, te digo, no sé, yo me pongo mucho desde su lado la parte de sufrir todos esos escaseos y para que al final a veces no salga tu nota. Ajá. Igual, pues, aunque ya lo dijimos y que tienes que tener una gran resiliencia, no solo tienes que tener eso, sino también una parte humana, una sensibilidad, porque pues no es lo mismo mandar a una persona que quizás sea insensible que esto, porque muy probablemente se quiera bajar del carro segundo o tres porque diga, no, mi seguridad, mi vida. Justamente no tienes que ir por el dinero, porque muchas veces no hay dinero de por medio. Si bien si hay periodistas que son pagados por el medio o esto es por una cantidad de tiempo, muchas veces llegan a sentirse tan comprometidos con la causa que deciden ser freelancer y quedarse ahí y vender su nota a ver a quién le interesa. Entonces justo tienes que tratar ese tipo de noticias como lo que son: humanas, son personas como nosotros que están sufriendo una circunstancia que ellos no pidieron. Y justo me acordé así de una frase que decía que la guerra es un juego de personas que no se conocen, pero que están siendo motivados por otras personas que tampoco se conocen, pero que están peleadas, que serían los políticos. Sí, oye, qué buena frase, ¿eh? Ya ves, yo no con todo aquí. Igual como decías que igual si se venden freelancers, pero si igual no les compran la nota, pues ellos mismos de su experiencia sacan sus libros, ¿no? Ajá, o sea, de una u otra forma es comprometerse con esa situación
porque anteriormente los medios sí enviaban a quienes eran sus corresponsales y les decían, oye, cubre por tanto tiempo esto, pero actualmente, debido a las agencias de noticias como lo serían EFE en España o como lo serían medios un poquito más grandes, porque hay varias personas, algunos corresponsales que están ahí de fijo, entonces es más difícil competir. Y también está el hecho del periodismo pues ciudadano, que las personas del mismo país comparten lo que ellos están viviendo, entonces es competir contra todo ese mercado y salir adelante encima de eso. Sí. Bueno, también hay otro pequeño pues cuestionamiento, algo que sí o sí requieres, es el idioma, porque obviamente yo solo domino el español, no podría irme por ejemplo a un país que habla chino. Necesitas sí o sí conocer el idioma o saber que mínimo vas a poder comunicarte, porque tú dirás, los periodistas que suelen salir al extranjero pueden llevar traductores, pueden llevar su Google Translate, algo, ¿no? Ahí no, ahí es todo precario. Tienes que... Claro, y para eso pues cualquier persona lo podría hacer, ¿no? Y no necesariamente tendría que ser un periodista. Así es. Igualmente se necesita pues básicamente el tener lo que serían personalidad y habilidades sociales, porque vas a tener que ir de un lado a otro hablando con lugareños, el ser amable, el aceptar que muchas veces no te quieran hablar de su situación porque ya están tan hastiados de su propia realidad como para que un periodista venga y le diga, oiga, ¿me da su nota? O sea, hay que tener tacto, hay que tener amabilidad, hay que saberse comunicar, hay que saber literalmente, si uno no va a la montaña viene a nosotros, o al revés, sí. Mejor dicho. Básicamente tienes que moverte, sí o sí tienes que saber moverte o investigar. Y recuerda, siempre debes aceptar la comida local de donde sea que vayas. Si te ofrecen, tú lo aceptas. Obviamente que tenga los parámetros higiénicos, diría yo, si me pusiera fifí, pero en ese momento sinceramente dudo mucho que se pongan a decir esta comida pues no la acepto. Creo que sí, justamente algo de lo que más escasea durante la guerra es la comida, los suministros, y despreciar comida como que siento que sí se vería bastante mal. Sí, no, pues no va, ahorita tienes que agarrarte de lo que hay, no te vas a poner... Justo me acordé de periodistas que incluso siendo solamente periodistas que van a un lugar así remoto, han comido carne humana o comido insectos que ellos jamás se han visto, así como de yo comer insectos. Entonces tienes que estar preparado para lo inesperado, literal. Sí. ¿Usted comería insectos, señora? Pues mira, yo siempre he dicho que no, pero es que ya estando en esa situación no sabes lo que va a pasar, así que... Hasta no estar ahí, uno mejor no diga nada. Entonces, ¿usted sí sería corresponsal de guerra o diría que no, como el resto de sus compañeros? Yo creo que sí podría llegar a hacerlo. Yo pues sí me lanzaría, como que siento que sería el tipo de experiencias que sí quiero vivir. Y pues justo como acabamos de ver, pues el perfil de un periodista de guerra no solamente es ser periodista, sí se basa más que nada en ser periodista, pero hay que saber a lo que vas, es justamente tener esa conciencia de... Claro, y también metiéndonos en el perfil profesional, hay que saber que debemos saber muy bien sobre el tema del que estamos hablando, porque no es de me voy a la guerra a grabar y ya. Tienes que tener conocimientos en geografía, en historia, en cultura, porque si no, imagínate, acabas diciéndole a las personas pues básicamente que no conoces nada de su religión, menos te van a querer hablar. Sí, claro. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, eso ha sido todo por el día de hoy. Pues hay que valorar más el trabajo de los periodistas de guerra. Justamente son héroes sin capa porque se avientan un trabajo muy, 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 muy fuerte. ¿Tú qué opinas, Laura? Sí, porque es también pensar en esas personas en las que te encuentras, porque también son personas que han perdido a su familia, su casa o su país. Y entonces hay que tener mucha sensibilidad para poder tratar con las personas con las que te encuentras. Y al mismo tiempo mantener tu estómago firme, porque no puedes estar ahí como que sintiendo ascos, como que desmayándote. Tú vas a lo que vas, tú vas a reflejar una realidad
que lamentablemente está ocurriendo. Entonces, bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Esto ha sido 66 News, el podcast. Buenas noches y gracias a todos. Bye.